Bueno, los objetivos entonces de esta charla a mí me gusta poner como un resumen antes para que cada uno mentalmente vaya repasando esos puntos. Es como muy ambiciosa la charla, porque si uno quisiera desarrollar todos estos puntos en profundidad, sería como un curso casi de dolor. Pero sí necesitamos algunas definiciones técnicas para entendernos entre todo lo que estamos hablando. Tenemos que tener alguna definición operativa de dolor, saber por qué es importante, saber cómo un médico o un equipo asistencial valora el dolor y cómo después de valorarlo lo puede tratar, para llegar como al punto, al acné de la charla de hoy, que es los mitos en cuanto al manejo del dolor por parte de los pacientes y las familias, pero sobre todo por punto de vista de los médicos también. Y la vedette va a ser la morfina, la voy a empezar a nombrar tempranito porque es lo que tenemos todos en la cabeza, y después dar un breve pantallazo de lo que los equipos de cuidados paliativos abordan el problema del dolor y cómo trabajamos en ello. Hay una definición operativa que lo ha hecho la Sociedad Internacional del Dolor, que ya plantea la primera alarma, alerta para el profesional de la salud. Es una experiencia sensorial y emocional displacentera, que se asocia a un daño físico real o potencial. Puede no estar un daño físico, igual el paciente tener dolor. Entonces eso ya lo cataloga no solo a una experiencia nociceptiva del dolor, sino a una puesta en juego de mecanismos que van más allá de un neuroreceptor, de una transmisión de la vía del dolor, de una llegada a la corteza cerebral y una bajada con una respuesta, porque no todos al mismo estímulo de dolor generamos la misma reacción. Y se ponen en juego varias facetas del paciente que hacen que cada uno haya que diseñar los tratamientos del dolor, sean diseñados a cada paciente, porque cada uno de nosotros sufrimos o nos duele diferente. Y esos círculos concéntricos entre nocicepción, dolor, sufrimiento, son como capas de cebolla que hablan todo de lo mismo, del dolor, pero de los varios puntos que tiene ese dolor. Como que la persona realmente, no más allá de un discurso, es un ser biopsicosocial. Esta definición operativa la empezó a acuñar Cicely Saunders, que es una de las fundadoras del movimiento Hospice y una de las pilares fundamentales en cuidados paliativos y en todo lo que se encadenó, nos alertan de eso mismo, que el dolor en realidad no puede ser solo visto desde el punto de vista físico, sino que también hay un aspecto emocional que genera reacciones en el paciente de abandono, irritabilidad, trastorno del sueño que también hay que atender, que ese dolor le genera al paciente aspectos sociales. Pónganse en el lugar de un obrero que tiene que ir a todos los días a trabajar, de un médico que tiene que ir a trabajar, o de cualquiera de nosotros, que el dolor nos genere que no podamos ir a trabajar, que perdamos el rol dentro de la familia, de llevar a los niños a la escuela, de hacer los mandados, y eso también va a generar que el paciente sufra, que el paciente genere dolor. Hay aspectos espirituales vinculados al sufrimiento, a los miedos a la muerte, que también están influyendo. ¿Por qué es importante esta idea? Porque uno se la repite a uno mismo. Cuando repasa un paciente con dolor mentalmente, yo me acuerdo de la cara de Cicely Saunders, y como si fuera, yo soy emergentólogo, también nos enseñan a repasar las normas del paro, las cosas reversibles. También en dolor tendríamos que repasar estos aspectos, que no son muchos, pero que hablan cada uno de las cosas que al paciente le pasan. Y si uno quiere tratar el dolor, y créame que me ha pasado, solo desde el punto de vista físico, seguramente estemos tratando incompletamente al paciente y seguramente lo dejemos con dolor. Y dejaba una frase: no es el cuerpo el que sufre, sino el individuo entero. El individuo, la familia y en definitiva la sociedad es la que va a terminar sufriendo por ese paciente. Y un médico también, especializado en ética, Cassel, en el 2004, dice: el cuerpo duele, la persona sufre, para que entendamos que el dolor es, una, es algo complejo, pero simple a la vez. Simple si lo tratamos de entender, si le ponemos la cabeza de entenderlo, si le ponemos el momento de entenderlo,
pero teniendo en cuenta cada uno de estos que Cecil Sander explica de manera genial y que creo que todos los que damos dolor de diferentes áreas, sobre todo paliativos, pero que no tienen que ver con paliativos, volvemos a este esquema y lo decimos una y otra vez porque la vigencia, la precisión, la claridad, la simplicidad hace que uno vuelva y vuelva a machacar sobre este tema, porque si uno quiere tratar a un paciente, tiene que tratar todos esos aspectos. Y tiene que repasarlos continuamente, por ejemplo, si un paciente no le mejora el dolor. Cuando un paciente vemos que no anda bien, antes de revisar la lista de fármacos, que es importante, tenemos que revisar cada uno de estos puntos. Capaz que el paciente, más allá del opioide, que sí podemos tratar el dolor físico, estamos olvidando charlar un poco de la espiritualidad del paciente, los miedos que tiene el paciente, la repercusión que le ha generado ese dolor. Y al entenderlo en su totalidad el paciente, creo que es muy positivo para el paciente y muy beneficioso para el equipo de salud, porque cuando vemos que un paciente mejora, realmente uno se siente contento, se siente como que se va haciendo las cosas más o menos bien. Y luego también tenemos esta definición, ¿qué entendemos? Porque van a escuchar a veces cuando estén en contacto con los médicos, sobre todo con los paliativistas, que es para nosotros el concepto del dolor refractario, ¿sí? Es un concepto bastante simple. Es cuando no tenemos respuestas a fármacos a adecuada dosis, a fármacos sobre todo opioides, ¿sí? O que cuando estamos en dosis muy alta de opioide y no logramos controlar el dolor y aparecen efectos secundarios. Para decir un comentario nada más de esto, la mayoría de las veces cuando decimos dolor refractario, no es un dolor refractario, es simplemente un dolor de difícil control y que necesita ser abordado por especialistas. No tiene por qué ser un paliativista, puede ser alguien especializado en dolor o un equipo multidisciplinario. Pero hay que saber distinguir un dolor refractario de un dolor de difícil control, porque el dolor refractario puede llegar a ser intratable y puede llegar a ser una causa de indicación de sedación por un síntoma refractario. Pero hay que analizarlo correctamente para saber que uno está en un dolor refractario, recordar Sander, hacer varios cambios de fármacos y rotaciones, y por lo tanto debe ser tratado por un equipo que esté entrenado en el tratamiento del dolor y en la complejidad del mismo. ¿Por qué es importante este tema charlarlo en los días, en el medio de los cuidados paliativos, o con la sociedad civil, o entre médicos, o en el bar de la esquina? Porque es la consulta más frecuente que hay en policlínica, en emergencia y en el área prehospitalaria. Porque si vamos a la frecuencia de nuestros pacientes que estamos hablando de cuidados paliativos, el dolor no oncológico se ve hasta en un 60% del anciano mayor, del anciano. Pero cuando ese paciente, ese ser humano está institucionalizado, llega hasta un 80%. Cuando nos pasamos para el dolor oncológico, podemos llegar a ver que 80% de nuestros pacientes presentan dolor en algún momento de su enfermedad. Y cuando nos vemos la etapa final de la vida, el 95% van a presentar dolor. Acá no los quiero mezclar un poquito la cancha, pero cuando vemos esto, también vemos cómo lo tratamos y vemos que nuestros pacientes, a pesar de tener pautas, a pesar de saber que este es el problema, nuestros pacientes siguen sufriendo, muriendo con dolor o teniendo dificultades para el acceso a opioides. Por lo tanto, el diagnóstico parece claro, es una consulta frecuente fuera del ámbito de paliativos y más dentro del área de paliativos, y que además lo tratamos mal. Y lo tratamos mal todas las especialidades. Esto es para todos igual. Uno se fija en estudios uruguayos de medicina de familia, medicina interna, CTI, y manejamos mal el dolor. Uno se va afuera, hay un estudio mexicano que es de este año, que también 80% de los especialistas y médicos generales tenemos problemas en el diagnóstico y seguimiento y tratamiento, y que hay muchos pacientes que fallecen sin haber llegado con dolor, sin haber sido tratados con opioides. Así que esa es más o menos la gran importancia del tema. Es un tema central. Los médicos, el equipo de salud, no le estamos entrando bien al tema, estamos haciendo que el paciente sufra y por lo tanto, obviamente que con estas olas que hay de eutanasia,
es como un fuego que lo estamos avivando. Si tratáramos correctamente el dolor, seguramente el paciente estuviera sin sufrimiento y no quisiera adelantar nada, quisiera vivir su vida en plenitud, lo que le quede de tiempo de vida, pero sin sufrimiento. Nadie quiere vivir con dolor. Bueno, ¿cómo evaluamos los médicos, el equipo de salud? Se evalúa muy fácil, lo hacemos poco. Hace tiempo ya que la OMS decretó que el quinto signo vital era el dolor, ¿sí? Uno está habituado a hablar con enfermería, que le cuenten la presión, la temperatura, la presión, la fiebre. En pediatría se usa mucho las deposiciones, el tipo de deposiciones, la consistencia, pero no evaluamos el dolor. ¿Qué hace la OMS? Lo pone como un quinto signo vital. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que hay que interrogarlo, que hay que seguirlo, que hay que controlarlo, que hay que todos los días monitorizar cómo está nuestro paciente. Yo tuve la suerte de trabajar con Irene Retamoso, que después continuó con las policlínicas del dolor. Hicimos un trabajo de seguimiento y lo pusimos en la cuadrícula versus otra sala que no lo hacía. Y suspendimos el tratamiento, suspendimos ese estudio a los 3 meses porque nos dimos cuenta que el beneficio de simplemente graficar para que nos diéramos cuenta del dolor que tenía el paciente, hacía que a nuestros pacientes les fuera mejor. En esa época no había tantos comités de ética, pero nosotros vimos cuando empezamos a ver ese resultado que era beneficioso aplicarlo ya a todas las salas. Se hizo por un tiempo, bueno, después cayó en desuso. Las explicaciones pueden ser muchas y vamos a tratar de dar alguna respuesta a ellas. Y lo evaluamos simplemente. La gente que no es de la salud habrá ido al médico alguna vez y ojalá le hayan preguntado la intensidad de su dolor. Desde la simple de decirnos leve, moderada, severa, hay la que quieran. La mayoría están validadas, son buenas para seguir al paciente, son buenas para catalogar el dolor. Yo siempre le digo a mis estudiantes de emergentología que está bueno poner en la historia cuánto le duele al paciente para que uno después, hasta desde el punto de vista médico-legal, sepa que usó tal analgesia porque el dolor del paciente lo requería o usó una analgesia menor porque el paciente no lo requería. Pero desde ya decimos que los pacientes en cuidados paliativos les tenemos que creer y si les duele los tenemos que tratar. ¿Sí? No podemos permitirnos que además de la enfermedad terrible que está terminando con la vida de un paciente, lo sometamos a un sufrimiento innecesario. También uno puede pensar que el paciente anciano, frágil y que estas escalas son difíciles, debe ser muy difícil entender qué le pasa. Pero no, hay escalas también validadas. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Se Ah, escucha bien? perfecto. Perfecto. Porque yo Sí, empecé sí, y se después me escucha olvidé de bien. preguntar. Bien, uno podría pensar que el anciano frágil o con demencia, no podemos evaluar el dolor. No, hay escalas validadas para pacientes con demencia, hay escalas validadas para pacientes que no hablan, hay escalas validadas para ciegos, para niños, y están validadas, ¿qué quiere decir? Que representan fielmente el dolor de nuestro paciente. Entonces, no tenemos excusas en realidad para no evaluar el dolor. Porque esto si uno es como un mecánico, si no evalúa qué le pasa al motor, seguramente no nos arregla el motor. O lo esté arreglando mal o a ojo. Bueno, el dolor es parecido. El dolor, si partimos de una mala evaluación, vamos a tener un mal final. Así que tenemos escala para el que uno quiera, para el paciente que esté viendo, la podemos aplicar. Son muy fáciles de memorizar. Obviamente que después aumentan en complejidad dependiendo de la complejidad del paciente, pero están en cualquier celular disponibles. ¿Sí? Y la tendríamos que conocer como conocemos las escalas del coma o las escalas de función respiratoria, función cardíaca. Esto es simplemente para ver los tipos de dolor que nos enfrentamos los médicos. Sé que en esta charla están tanto usuarios como gente de la salud, como gente no de la salud, y entonces el nivel que uno puede hacer es a veces muy técnico o a veces muy simple, depende del que me esté escuchando. Pero saber que cuando vemos un paciente con dolor, tenemos que saber si ese dolor es de tipo del paciente que tiene una enfermedad oncológica o que no la tiene. Se comportan diferentes y tienen componentes diferentes. De la intensidad ya hablamos que es fundamental catalogarlos en leve, moderado, severo por la escala que ustedes quieran.
y saber si estamos frente a un dolor agudo que necesita un ¿Ya? tratamiento agudo y un dolor crónico que necesita un tratamiento crónico. Arbitrariamente, algunos autores lo ponen en 3 meses, operativamente otros lo ponen en 6 meses, pero el dolor crónico es el que se genera más allá de la injuria que produjo el dolor inicial. Luego esto simplemente es para ver la complejidad que tiene un dolor según el receptor o según lo que esté dañado, porque la elección del fármaco, que hay muchos para tratar el dolor, están diseñados para ciertos tipos de dolor y los médicos más o menos tenemos que conocer el tipo de dolor que tiene nuestro paciente para hacer ese tratamiento a medida. Bueno, y ahora llegamos al tema capaz que más central, ¿qué mitos tenemos sobre el dolor al final de la vida? ¿Sí? El paciente, cuando le decimos que tiene una enfermedad avanzada, cáncer, lo primero que se le viene a la vista cuando revisa la bibliografía, los estudios que preguntan al paciente o cuando uno le pregunta a su paciente, es el miedo a sufrir y al dolor. Se olvidan de que uno le dijo que tiene un cáncer de pulmón, un cáncer de próstata, y casi siempre la pregunta que nos hacen, o que le hacen al oncólogo o al médico de puerta, es si va a sufrir. Eso nos tiene que poner en la mira que el paciente tiene un miedo atroz de sufrir, como tendríamos cualquiera de nosotros. Y rápidamente hace esa asociación de que va a sufrir. Y ese es el primer mito a derribar. Que estemos frente a un paciente con una enfermedad oncológica o no oncológica avanzada, no quiere asociar, no hay que asociarlo con dolor. Y no lo tenemos que permitir que tenga dolor. Otro de los conceptos que manejan el paciente, que bueno, que el dolor hay que aceptarlo, que es algo que viene y quedó y está para quedarse y es parte de la enfermedad. Si bien es parte de la enfermedad, tenemos tratamiento para el dolor. Y como dijimos hace un rato, el paciente ya viene bastante mal como para que uno no le reconozca ese dolor, no lo trate y además arriba hay gente que lo trata mal al paciente. ¿Sí? Este, Otros piensan que nunca se va a poder controlar ese dolor y, como decimos, aplicando las pautas y las guías preestablecidas, la mayoría de los pacientes el dolor se puede controlar. Pero también es cierto que la mayoría de los pacientes no logramos controlar ese dolor. Una de las cosas que inicialmente nos dicen es que la morfina me va a matar porque me va a hacer mal al corazón. La morfina es como el gran mito que tenemos, no solo los pacientes, sino los médicos, porque uno a un paciente le puede llegar a entender que tenga miedo de la morfina y de su uso al familiar, pero cuando el miedo, aparte del equipo de salud y sobre todo de los médicos, es bastante preocupante, ¿sí? Porque esto es lo mismo que para indicar una vacuna de la gripe, ¿no? Hay médicos que dicen, no hay que vacunar. Bueno, mostrame la evidencia científica de que no hay que vacunar, porque yo para vacunarte necesito simplemente una carilla de la OMS que me diga que el riesgo-beneficio es altamente beneficioso. Bueno, la morfina es lo mismo. El médico que diga que no hay que dar morfina, me tiene que mostrar una torre de estudios versus los que estamos a favor de la morfina, que simplemente le mostramos una hojita de farmacología y lo llevamos a ver lo invitamos a ver un paciente. Así que el dolor se trata y la morfina no mata. También nos dicen que se pueden convertir en adictos. El uso de la morfina o de opioides, cualquiera de ellos, fentanilo, morfina, codeína, no va a ser adicto a un paciente que está sufriendo. Lo que lo va a hacer es rehén de un dolor insoportable si no se lo tratamos. Los riesgos de adicción, si bien sabemos los médicos que hay pacientes con un perfil especial que pueden llegar a ser adictos, que uno cuando indica un opioide tiene que evaluarlos para saber sobre todo la respuesta a ese opioide. ¿Sí? La gente con adicción sabemos que su tratamiento de dolor va a ser complejo, va a requerir dosis mayores y va a ser ya de entrada un equipo multidisciplinario que lo tenga que abordar. Los pacientes con enfermedades oncológicas o enfermedades al final de la vida no se convierten en adictos. ¿Sí? Es un tema bastante estudiado, manejado, y la adicción se produce a los opioides en otro tipo de pacientes, no los nuestros que tienen dolor.
Otros pacientes tienen miedo de decir que les duele porque es un signo de debilidad. Nos han enseñado durante mucho tiempo, sobre todo a los hombres, a no sentir dolor. El hombre no llora, ¿sí? Otros pacientes tienen esa idea que es un castigo dado por Dios o por una entidad, un karma que les está generando ese dolor. Y uno tiene que hacer el trabajo de ir hacia atrás, ir a buscar esa información, ¿sí? Y trabajar para que el paciente entienda que no es un castigo divino, sino es una enfermedad muy mala que lo está tratando muy mal y que tenemos una forma de aliviarlo. Otros lo asocian, como dijimos, con la muerte inminente, ¿sí? Todos estos mitos hay que trabajarlos de a uno porque son parte constituyente del dolor total de Lysander, esa repercusión espiritual, social, psicológica que hablamos. Otros pacientes piensan que va a ser muy costoso estudiarle el dolor y el tratamiento. Y la mayoría de los opioides son baratos. Sobre todo la morfina, que como ha perdido las licencias, es un fármaco barato. Versus a otros que todavía tienen patente y son muy caros y por lo tanto la industria farmacéutica permanentemente no bombardea con ellos. Otros pacientes saben que si cuentan que tienen dolor, la familia le va a hacer perder independencia, que es como, es en parte cierto, es usado por la familia para retener, para controlar al paciente. Nosotros en paliativo, los pediatras, los médicos de familia, los médicos que estamos siempre en contacto con los pacientes, queremos la mayor autonomía del paciente. Lo que le da más satisfacción al paciente es poder hacer lo máximo que pueda hacer de sus capacidades. Y hay que siempre explicarle al paciente y a la familia eso, que es fundamental la autonomía y que es parte de su ser. ¿Sí? Hay otros mitos que uno usa el opioide solo en la fase terminal, porque si uno lo usa precozmente el dolor, el paciente cuando llegue realmente lo vaya a necesitar, no le va a hacer efecto. Y eso es un error. No es así. Lo que es fuerte es el dolor. Y lo que se genera es que hay un acostumbramiento del paciente al tratamiento, no una adicción, y que eso se supera simplemente con los opioides de techo alto, que no tienen techo, los opioides que no son débiles, los opioides fuertes, que no tienen techo. Uno puede dar la cantidad que el paciente necesite en una escalera gradual, monitorizando síntomas, pero no es que reservemos la morfina para el último día. El tratamiento tiene que ser regido por, como vamos a ver, una escala del dolor para saber clasificar bien al paciente si es leve, moderado, severo, y clasificarlo y tratarlo. Es lo que guía la intensidad, no el tiempo de sobrevida que tengamos. ¿Sí? Eso nos tiene que quedar claro hasta los médicos, porque hay veces que entre nosotros decimos, no, le vas a dar morfina ahora, ¿qué vamos a hacer en un par de meses? ¿Qué vamos a estar haciendo en un par de meses? Vamos a estar tratando el dolor por la intensidad del dolor. Hay veces que nos dicen que los niños ni los viejitos, a veces se asocian, no sienten tanto dolor. Y cualquiera de las dos afirmaciones son falsas, ya demostradas. El paciente siente dolor durante toda su vida, ¿sí? Y lo afecta más cuanto más anciano es, o cuanto más desprotegido es, o cuanto más él se sienta amenazado, que es el concepto de sufrimiento, es cuando hay una amenaza latente. Cuando nos fallan los mecanismos de adaptación, empezamos a sufrir. Y hay otra gente que, a mí me ha pasado ir a residenciales que piensan que el viejito está llamando la atención, por eso dice que le duele. Le duele. ¿Sí? Bien, y ahora, siguiendo con los mitos, ¿qué es la morfina? Es un fármaco que la OMS lo define como un fármaco esencial. O sea que ya la OMS nos advierte que es un fármaco importante, categórico y que tenemos que usarlo. Es un fármaco que nosotros, desde el punto de vista farmacocinético, dice no tiene techo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay un fenómeno de adaptación al uso de este fármaco. Nuestras neuronas tienen receptores para la morfina y cuando lo usamos durante un periodo de tiempo, disminuyen los receptores. Para mantener el poder analgésico, lo que va a tener que pasar seguro es que vamos a tener que ir aumentando la dosis. ¿Aumentamos la dosis porque el paciente está peor desde el punto de vista físico? No. Aumentamos la dosis porque simplemente necesitamos mayor concentración de opioides en el sistema nervioso central para producir el mismo efecto que hace un mes.
O sea que el aumento de la dosis de opioide no quiere decir que el paciente esté peor, ¿sí? ¿Cuánto podemos dar? Gradualmente, lo que nosotros llamamos titular el opioide, podemos dar todo lo que queramos. No hay un techo, no hay un límite, y eso no quiere decir que el paciente se haya hecho adicto, ¿sí? Sí, lo que va a pasar cuando tratamos con cualquier remedio de manera crónica, que no podemos suspender de golpe un opioide, como tampoco se pueden suspender de golpe un antidepresivo. Bien. Y es un fármaco que no adelanta nada, ¿sí? Uno no se muere por usar morfina, ni una, ni dos, ni cuatro, ni hacer un aumento del 25% de la dosis. El paciente fallece debido a la enfermedad que le está generando la muerte y que le está generando dolor. Lo usamos para controlar el dolor del paciente, no para matar. Porque en sedación paliativa se usa la morfina si el paciente la viene recibiendo por el efecto analgésico cuando dormimos al paciente, pero no para sedar. El efecto que buscamos con la morfina, la sedación paliativa o en agonía, es para tratar el dolor y usamos los fármacos para sedar. Por ejemplo, el midazolam, ¿sí? A nadie se le ocurre que maneje la morfina como hay que manejarla, empezar una sedación o una eutanasia, que por ahora, gracias a Dios, no está permitida, ¿sí? Con morfina, porque es un error técnico y grande. Si uno quiere dormir a un paciente para que no sufra por un síntoma refractario, use hipnóticos, midazolam o otros de la misma línea. La morfina acompaña al paciente que ya la venía recibiendo, porque una cosa es que me duermas y otra cosa es que deje de sentir el dolor que ya sentía. Ni lo usamos como único fármaco de sedación para sedar, ni lo sacamos si lo venía recibiendo. Eso a veces no nos tenemos que olvidar, que el paciente cuando está dormido también siente dolor, también se mortifica. Peor, no se puede expresar el dolor que lo sigue sintiendo. Es un medicamento que satisface las necesidades prioritarias de la salud en la población. Vamos a recordar la palabra prioritaria, ¿sí? Esto es algo importante en la salud pública, que ha probado su eficacia y seguridad en comparación con la relación a su costo. Por lo tanto, la morfina es algo bueno. Entender por qué los médicos, los pacientes, hemos generado esta cultura y este miedo a la morfina es uno de los problemas más importantes que tenemos por delante y que toca todas las especialidades. A uno no se le ocurra, pocos colegas creo que estén conectados ahora me pueden llegar a contar si cuando frente a una traqueobronquitis, una neumonía, una infección de piel, mandamos un antibiótico y alguien nos diga, no, ese antibiótico no. Reculamos con la misma facilidad que cuando indicamos un tramadol, nos dicen un opioide, ¿no? Enseguida el médico automáticamente dice, bueno, vamos a empezar con un Orudis. Cuando plantamos el antibiótico, nos plantamos en el lugar y sabemos que hemos leído y sabemos que el costo-beneficio y que el riesgo, y se lo explicamos así al paciente. Bueno, me parece que nos falta lectura a todos los médicos, a todos los que trabajamos en dolor, para plantarnos igual. Yo antes tenía Mabel González, era pediatra y me enseñaba, me decía, yo quería dar charlas, a mí me encantaba, yo quería ser pediatra en realidad, le voy a confesar, y daba charlas en el salón, en la sala de espera, iba a las comunidades, y decía, yo con esto vamos a cambiar, me dice, no, flaquito, dice, eso cambiar conductas es diferente, pero tenemos que cambiar conductas. El médico nos hemos olvidado de que parte de nosotros es atender, pero parte es educación, educar a la gente. Cuando nos bajaron del pedestal, que estuvieron bien bajados del pedestal, nos sacaron algo que era que la gente antes nos creía, nos escuchaba y nosotros podíamos enseñar normas básicas de salud. Y bueno, tenemos que intentar, porque ahora el paciente ha tomado un pseudo control de la situación que a veces nos complica, porque nosotros entre que no queremos
estar en contra del paciente, pero tenemos que plantarnos con la morfina con la misma convicción que nos plantamos con un antibiótico. Y si me van a decir, la discusión estaría preciosa para armarla en otro lugar, a veces somos más mano suelta con un antibiótico, que vamos a generar un efecto de bacterias multiresistentes a nivel mundial, que ya la OMS nos está avisando, aflójenle con los antibióticos, pero con la morfina esa mano la tenemos como agarrada y atada. Me parece que el camino es de diferentes ámbitos, porque uno no cree que los médicos paliativos seamos la quintesencia de la medicina ni estemos iluminados por la varita de Dios, porque creo que medicina de familia también está haciendo ese mismo camino, la gente que hace dolor está recorriendo ese mismo camino, y nos estamos reencontrando con algo que es el motivo de consulta más frecuente en nuestros pacientes, el dolor. Y entender al paciente y entender al dolor nos hace mejores médicos. Y las herramientas están. Entonces, nos falta mucho con la morfina, pero estamos en ese camino. Esto de hoy, charlar y multiplicar los efectos de la morfina, es un efecto multiplicador. Es un efecto con cambiar alguna cabeza. Porque los médicos, el error que a veces tenemos es que nosotros aprendemos mucho de la facultad. Y otra cosa que se llama boliche. Yo fui graduado de medicina interna, tuve estudiantes, fui leuco, pero en el policial trabajé 20 años en la puerta y uno aprende de los más viejos. Eso se llama boliche y de conceptos que son muy arcaicos, ¿sí? De la vía intramuscular, que a nivel mundial está perimida y en Uruguay es como la cosa más hermosa del mundo que hasta los pacientes lo piden. Doctor, deme 5 oxabedos intramuscular, 1 por día y me voy a curar. Y se la dan. Y es algo espantoso, que a nivel mundial ya no lo estamos haciendo. Estoy pasando otro dato de la vía intramuscular. Por favor, a los médicos que hagamos, si un paciente está con dolor y está con opioides, no le demos una novemina con codeína para irnos rápido. Entendamos su dolor, tratemos el dolor con dosis y vías correctas. Pero eso está metido en la medicina. Nos han enseñado eso cuando uno era chiquito, le decían, vos dale tal cosa y que se vaya. Bueno, hay que volver a girar sobre el eje porque los estudios muestran que tratamos mal el dolor, que conocemos poco los opioides, que conocemos poco los grupos farmacológicos, y sabemos ventilar, sabemos monitorizar, sabemos de la PIM, la PAM y la PUM, pero fallamos en el tratamiento del dolor, que es más frecuente. La OMS sigue hablando de la morfina y habla muy bien de la morfina. Ya dijimos que dice que es un medicamento esencial. Lo pone como indicador de salud. Quiere decir que cuanto más morfina usamos, quiere decir que mejor tratamos y mejor hacemos las cosas en política de salud. ¿Sí? Si vemos el consumo de opioides en un hospital, no va a decir si ese hospital está haciendo las cosas bien o mal. Como que tenga investigación científica, como se hagan ateneos interclínicos, o como si se hagan autopsia desde el punto de vista médico-legal. Médicas, perdón, no legal. Es un indicador de que hacemos las cosas bien. Entonces, si es un indicador, bueno, pongámosle el ojo en el indicador. Y el indicador se basa en los consumos de morfina por habitante en los últimos 90 días de vida. Y pone un valor, ¿sí? 60 miligramos. Estamos bajos, 23 miligramos. Ese estudio, si uno lo compara para atrás y ve las unidades de cuidados paliativos, ven que cuando se van formando las unidades de cuidado paliativo, van aumentando la cantidad de morfina que usa un hospital. Y eso es muy bueno. Y cuando medicina de familia, medicina interna y medicina rural nos podamos integrar en ese mecanismo que todos estamos haciendo porque los intensivistas también lo están recorriendo, que es la humanización de cuidados intensivos. Imagínense esa palabra. Un médico tiene que humanizarse. Todos nos estamos dando cuenta que estamos cometiendo un error y que es muy fácil de diagnosticarlo, de cambiarlo. Yo creo que también. Bueno, eso es simplemente un informe de salud pública de cuánto consumimos. Si se dan cuenta comparativamente con otros lugares del mundo, tranquilos, no es un problema, ¿no? Además siempre hay alertas en la prensa sobre el riesgo o la epidemia de opioides y los reportes en nuestros pacientes a nivel mundial no dicen lo mismo y tampoco lo dicen las dosis que maneja la OMS. Además son fármacos que son controlados, o sea que sabemos a ciencia cierta a quién se los estamos dando. Y son fármacos seguros. Bueno, ¿cómo tratamos el dolor? No voy a entrar en esto porque sería toda una charla diferente. Tenemos múltiples fármacos. Nuestro arsenal
es cuantioso, pero ¿qué hace un familiar? ¿Qué hace un médico? Hace cosas que no solo son farmacológicas, por con lo que hablamos hoy de que si nos mantenemos en lo físico, nos va a ir mal en la cancha. Y tenemos que saber qué cambian esas neuronas que se prenden y se apagan, y esos umbrales y esas cosas. Bueno, te aumenta el umbral, o sea, quiere decir que te tiene que generar, tener menos dolor, o el estímulo tiene que ser mayor para que el cerebro sienta el dolor, que el paciente descanse. Una cosa a veces que lo olvidamos en los dolores crónicos, en los dolores oncológicos o no oncológicos del paciente en la etapa final. Es que el paciente entienda su enfermedad. Lo que cambia que uno, frente a un diagnóstico terrible como una enfermedad oncológica, le digamos en qué etapa está, va a incidir en el tratamiento del dolor. Porque se fue la angustia. Y viene la etapa de aceptación, que son las etapas de Kübler-Ross a veces tan ejemplificadas en la depresión. Cuando uno acepta, cuando uno se planta en lo que tiene, dónde estoy parado, el dolor disminuye muchísimo, porque parte de ese dolor era el miedo a sufrir, el miedo al dolor. Y cuando uno habla con el paciente con palabras claras y sencillas, el paciente encaja ahí, se planta ahí y mira para adelante, sin tanto sufrimiento. Generar actividades recreativas, disminuirle la ansiedad, todo eso va a beneficiar que el dolor esté menos presente. Hay un estudio en pediatría que es muy lindo, que a veces distrayendo a un niño el paciente presenta menos dolor, o estudios fisiopatológicos que se hacen con personas sanas, porque no vamos a hacer eso en un enfermo, es generar estímulos eléctricos. Cuando lo toca un familiar, el umbral del dolor aumenta un 50%. Eso es ciencia, no es algo misticismo ni que somos buenos, es ciencia pura aplicada a los neurotransmisores. El dolor tiene una vía que pasa por una vía sensitiva a nivel del cerebro y que por lo tanto está influida por las emociones. Y que algo tan fácil como tocar al paciente y explicarle lo que tiene le va a disminuir el dolor. Y además, nadie se hace adicto a recibir un poco de cariño. Por otro lado, hay cosas que aumentan el dolor. ¿Sí? El cansancio, la ansiedad, estar triste tirado en una cama, obviamente que no va a generar dolor. Y el abandono social, cuando un paciente transcurre sus últimas etapas, Eric Benito, que es un oncólogo paliativista de muchos años en España, dice, tendríamos que darle la misma atención cuando venimos a este mundo, que está todo lleno de gente esperándonos, que cuando nos vamos de este mundo, que a veces nos vamos solos. Y en tiempo de COVID, mucho peor. ¿Sí? Tenemos que estar muy atentos a esos fenómenos, que son los únicos dos fenómenos que tenemos asegurados cuando venimos a este mundo. El nacimiento y la muerte. El resto, cada uno jugará sus cartas. Pero esas cosas son las seguras en nuestra vida. Y tenemos que darle una especial atención a esos dos momentos que son tan lindos, que vemos el parto precioso y está toda la familia, y el otro es el de la despedida también, que uno es un ser humano hasta que deja de respirar, y yo creo que sigue siéndolo, porque va a trascender, pero esa etapa de trascendencia debemos, que en los últimos alientos seguimos siendo personas, y debemos atender la necesidad de esa persona. Esto para recordarles que la escala de la OMS tan nombrada, que nos habla de los tipos de dolores, leve, moderado, severo, y cómo encaramos con los opioides y los antiinflamatorios cada uno de ellos, Gómez Sancho, que es alguien también que se reconocido por lo que ha hecho por los cuidados paliativos, nos recuerda lo que se llama la baranda. Y volvemos a lo mismo, atención a la familia, soporte emocional, comunicación, como ciencia, no como buen médico, como ciencia. Si aplicamos esa baranda, seguramente a igual paciente lo tratemos mejor. Y es igual de barato. Como dijimos, ¿no? Diagnosticar. Si no diagnosticamos bien un dolor, lo vamos a tratar mal. Evaluar y reexaminar. Catalogar el dolor. Elegir el fármaco que se adapte mejor a nuestro paciente por el tipo de dolor, por la toma. ¿Sí? Gracias a Dios, a nivel mundial y en Uruguay también, tenemos disponibilidad de fármacos por cualquiera de las vías que queramos. Intravenoso, subcutánea, vía oral, en jarabe, en parches. Tenemos el espectro más o menos completo, pero tenemos que saber elegir a veces y acostumbrarnos también, eso es así, cada uno se va acostumbrando a los fármacos e investigando a veces un poquito más
cuál es mejor y cuál no, combinar fármacos que potencian, los grupos de los AINE, nunca olvidarse del paracetamol, que si bien no es un AINE, lo usamos para potenciar. ¿Qué es potenciar? La suma de un paracetamol más un opioide débil es mejor que tomar solo el opioide débil o el paracetamol. Generamos una potenciación porque actuamos a nivel de dos vías diferentes del dolor y lo logramos controlar mejor bajando la dosis de opioide con simplemente el paracetamol, que si lo usáramos solo no controlábamos el dolor. Tenemos los AINES, tenemos lo que llaman los opioides débiles, esos sí tienen techo, como el tramadol que ustedes conocen habitualmente, o antes usamos el dioxadol, que tienen una dosis máxima y luego ahí tenemos que continuar con opioides más fuertes. Los coadyuvantes son todo remedio que uno usa, que si bien no tienen por sí solos no calman el dolor, pero asociados a otros grupos farmacológicos se ha visto que potencian los mismos y los podemos tratar. Tratando el tumor, el cáncer, también obviamente que tratamos el dolor. Y a veces está indicada la radioterapia para el tratamiento del dolor. Pero es muy importante conocer las dosis, conocer los intervalos de dosis. Las vías ya hablamos, hay muchísimas vías. Uno la elige dependiendo del paciente. Cuando hablamos de rescate, la gente que hace dolor, que hace medicina de familia, los paliativistas, los oncólogos, el rescate simplemente te doy una dosis reglada en el tiempo, por la vida media que tiene el fármaco, pero yo sé que en el medio pueden aparecer dolores. Y a eso nosotros le llamamos el rescate, que más o menos es un 10 o un 20% de la dosis total que damos. ¿Para qué está puesto? Para que el paciente entre dosis no tenga dolor. O al final de la dosis puede aparecer dolor. Entonces, tenemos que anticiparnos a ese dolor. O los dolores más difíciles que son los que no podemos prever, que son disruptivos, que son los más complejos de tratar, pero que hay que intentar tratarlos. Que duran poco tiempo, pero de una intensidad tan grande que no nos da ni el tiempo a calmar el dolor por lo mínimo que duran, pero la gran repercusión que produce. Y tenemos que saber interrogarlo. Van a escuchar la palabra a veces en dolor en titulación. Nosotros, a diferencia de la gente que se dedica al otro boliche de la eutanasia que queda enfrente del mío, titulamos fármacos. ¿Qué es titular un fármaco? Bueno, si yo te quiero matar, te doy 100 ampollas de morfina. Si yo te quiero curar, te doy 10. Y te veo cómo rápidamente, con los rescates, si calmó el dolor. Si no calmó, subo a 12. Si no calmó, subo a 14. ¿Qué hago? Te titulo. A ti te funcionan 14, a mí me funcionan 10. Y lentamente voy subiendo. ¿Para qué? Para encontrar la menor dosis de un fármaco que sé que va a generar menores efectos adversos y por lo tanto voy a poder continuar un tratamiento del dolor, que lo voy a tener que controlar permanentemente. Vía telefónica, vía cuando el paciente viene a policlínica, pero muy de cerca. Siempre hay que tratar de estar un paso más adelante, porque no hay que olvidarse que el paciente le duele. ¿Sí? Y uno lo ve y lo cita para una semana, pero pasa una semana de dolor en un paciente que capaz que vive un par de meses. Lo que para mí es una semana, para el paciente fue una eternidad, que nos pasa a veces cuando hacemos policlínica. Entonces debemos titular el fármaco, debemos controlarlo al principio hasta que lo que nosotros llamamos entre en caja, ¿sí? Y siempre estar evaluando efectos secundarios. Les preguntamos permanentemente. El opioide, el efecto más común son las náuseas y la constipación. Y los dos hay que empezar a tratarlo precozmente. ¿Sí? Cuando uno da un opioide, a mí me decían el doctor Latulón en el curso de Ana. Yo siempre decía, hay que dar Lactulón. Y es así, uno empieza un opioide y empieza un laxante suave. Porque el efecto va a ser la constipación y, quiera o no, la generación de un fecaloma con mayor dolor, los pacientes están postrados, con pérdida de masa muscular, ya vienen con múltiples fármacos y podemos generar esa constipación y un paso más, la generación de fecaloma con la generación de mucho dolor local y al hacer fuerza. Entonces lo evitamos siempre con el uso de laxantes, ¿sí? O la náusea con el uso de ondansetron, o el primperan, o el Domper, diseñado para el paciente. Pero siempre tenemos que estar pensando que cuando vamos a usar un fármaco pueden aparecer, y hay que decírselos. No tenemos que tener miedo de decirle, adelantando los efectos adversos que puede tener un fármaco, no es para asustarlo, porque el hombre capaz que lee Google o lee los prospectos y después no lo va a querer tomar y le va a dar miedo. Tenemos que explicarle que le pueden pasar y que esos efectos son la mayoría transitorios, por ejemplo la constipación, la somnolencia, las náuseas, son transitorios, pero se pueden tratar.
y que va a ser más beneficioso mantener el fármaco. Y se va a quejar menos de esos efectos adversos porque él ya lo previó, ya no le dio miedo que apareciera el vómito o la náusea. Y además ya va a estar tratado, por lo cual la frecuencia va a disminuir. ¿Sí? Por lo tanto, de vuelta, la información al paciente de lo que le estamos dando y transmitiendo esa seguridad. Simplemente el paciente entiende y está muy agradecido con la información. Información que puede entender en fáciles palabras. Y esto es casi lo último, ya estoy terminando. Es algo que me lo encontré en la mitad de mi carrera y después lo retomé. Es que hay algo que es más barato que todos los remedios que hemos dado y que todos los tenemos. Es un mecanismo propio de los primates, o sea que ni siquiera exclusivo del ser humano, que nos ayuda a sociabilizar, que se puede entrenar, que los médicos los perdemos y que enfermería nos gana en los test de compasión y empatía y nos deja por abajo del felpudo. Yo aprendí a trabajar en paliativos con mis colegas, pero aprendo todos los días mucho más con enfermería. Y a veces es como la pata olvidada en Uruguay o en los países latinoamericanos, el trabajo de entramado, de sostén, si uno, yo le digo a las enfermeras que trabajan conmigo, si uno les pone un timer del tiempo que están ustedes y el tiempo que estoy yo, nos vamos a dar cuenta quién es el imprescindible, entre comillas. Pero esto se puede entrenar a los médicos jóvenes, sí. ¿Se hace a nivel mundial? Sí. ¿Por qué se hace en Estados Unidos? Que son muy cuadraditos y buscan gastos. Gasto tanto, me sirve para tanto. Lo enseñan porque el paciente le va mejor. Y los estudios, por ejemplo, en diabético, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, un médico con buena empatía y buena compasión le anda mejor que un paciente que tiene un médico que no tiene tanta empatía. Y es algo científico. Y los pacientes, a su vez, cuando ven un médico que le dedica el tiempo, hay un estudio tan hermoso que es La Silla, ya se los paso a los otros colegas, el médico que se sienta a igual tiempo de consulta y se presenta, primero los pacientes, 80% lo prefieren a él, pero además, al mismo tiempo de interrogatorio, el paciente y la familia percibe que por lo menos estuvo 5 minutos más. Vieron que los médicos golpeamos en el sindicato por más tiempo, por más tiempo. Si nos sentamos, créanme que el paciente va a percibir 5 minutos más de nuestra consulta. Y además podemos empatizar, entre 15 a 40 segundos se nos prenden esas neuronas espejo, que es un tema precioso para charlar, que es lo que nos permite empatizar como primates, no como seres humanos. Se puede entrenar, se puede entrenar. Y además, mejoramos al paciente con algo que no tiene costo. Y es simplemente estar enfocados en el paciente, estar escuchando, tener una escucha activa. ¿Vieron cuando a mí me ha tocado ser paciente y cambia cuando la actitud es de escucha? Es terapéutica. No somos psicólogos, no tenemos herramientas psicológicas, no queremos ser psicólogos, pero hay evidencia abrumadora de que podemos tener este mecanismo gratis a nuestra disposición y que nuestros pacientes, créanme, mejoran. Sentando no. Yo que me he leído una cantidad de libros, me vengo a desayunar que el paciente está más contento si me siento. Yo me sentaba de antes porque pensaba en esa teoría de la igualdad, de sentarme y no sabía por qué lo hacía bien. Cuando encontré esto y empezás a ver trabajos científicos de buena calidad que demuestran que realmente el paciente mejora más en un paciente que es un médico que simplemente se siente y lo escucha, que se presenta, que lo mira, que le dice lo que tiene en palabras simples, que después de la consulta antes se gana ese minutito de oro y le dice, bueno, ¿qué entendiste? El paciente le va mejor. Y ahora que tenemos tanta demanda médico-legales, la mejor defensa de una denuncia médico-legal, de un maltrato del médico, es hacer buena medicina. Y la buena medicina no es recetar y estudios que nos pida el paciente, sino centrar la medicina en el paciente y tratarlo bien, que es lo que se merece, ¿no? Porque cuando nos pasa a un familiar, Rita me va a matar con esto que yo voy a decir. Yo un día estaba tratando a un paciente en la emergencia móvil y el familiar se dice, ¿usted sabe lo que es la ética médica? Y me lo dijo medio feo. Y yo soy de contestar rápido. Dije, mire, yo con eso no tengo problema, le digo yo. A su mamá la trato como si fuera mi mamá. Es el manual mío. Y es cierto, ahí está la igualdad, la no maleficencia, la beneficencia, la equidad. Uno tiene que tratar a los pacientes como si fuera su familiar. Y seguramente cuando
pone el foco en el paciente, no en uno, en irse rápidamente de la casa o que tiene otro paciente atrás, soluciona el paciente y eso soluciona muchos de los problemas médico-legales que tenemos hoy los médicos. Y es un arma que, como les digo, es gratis y ya se enseña en España, ya se enseña en la Universidad de Stanford en Estados Unidos y seguramente tratemos de enseñarla en mayor o menor medida acá en Uruguay, porque es algo que si alguien te escucha y le lleva la evidencia científica es bastante abrumadora. ¿Qué mirada tenemos los paliativistas? Y bueno, el faro no somos nosotros. Nosotros somos un equipo de gente que estamos abocada a velar por Ferreira, que atravesó su enfermedad final de la vida en un área COVID y que logramos rescatar de esa área COVID con la compañía, con la atención, con la empatía, con un grupo de gente que lo que hacía era eso. Estamos entrenados, ¿sí? Porque lo hacemos como si fuera una picana, de controlar el paciente, de monitorizar el dolor, de ver qué es lo que él necesita. Rita siempre decía, cuando hablaba de ética, de que acá la necesidad del paciente pasa a ser más importante de lo que uno piensa que tiene como algo, como síntoma principal. Si bien es importante, pero lo primero es qué es lo que más le preocupa al paciente y tratarlo. Y derribar los mitos, no solo con el familiar, sino entre nosotros mismos. Lo que es educación, educación, educación. Y yo tengo que decir información, 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 que es casi lo mismo. Educar es cambiar conductas, y creo que cambiamos conductas a través de esto, de hablando entre todos.